Las FARC, un vistazo rápido para entender el conflicto en Colombia. Hola. Prepárense para entender un tema clave de nuestra historia, las FARC. ¿Qué son las FARC y qué significan sus siglas? Las FARC significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Para que lo entiendan fácil, piensen en ellas como el grupo guerrillero más grande y antiguo de Colombia y de toda América Latina. Básicamente, eran una organización que buscaba cambiar el país usando las armas. Querían un gobierno diferente, más enfocado en los campesinos y en la gente del campo. Por más de 50 años, estuvieron involucrados en el conflicto armado interno de Colombia. ¿Cómo y cuándo nacieron las FARC? Las FARC nacieron oficialmente en 1964, en una zona rural de Colombia llamada Marquetalia, en el departamento del Tolima. Su origen está muy ligado a la violencia que se vivió en el campo colombiano a mediados del siglo pasado, cuando muchos campesinos eran perseguidos y les quitaban sus tierras. Ellos se unieron para defenderse. Entre sus fundadores más importantes están Manuel Marulanda Vélez, al que todos conocían como Tiro Fijo. Él fue el líder principal desde que se formaron hasta que falleció en 2008. Jacobo Arenas, considerado el principal pensador e ideólogo de la guerrilla. ¿Por qué las FARC tienen que ver con el conflicto armado en Colombia? Las FARC no solo tuvieron que ver, sino que fueron uno de los actores principales y más influyentes del conflicto armado en Colombia. Estuvieron activos por más de medio siglo, usando la violencia para intentar lograr sus objetivos políticos. Esto los enfrentó directamente con el Estado colombiano, el ejército, la policía, y con otros grupos armados ilegales. Esta lucha constante generó un ciclo de violencia, dejando a miles de víctimas y marcando profundamente la historia del país. Su existencia y sus acciones son inseparables de lo que conocemos como el conflicto armado colombiano. ¿Qué acciones importantes hizo la FARC? Algunos ejemplos. Las FARC realizaron muchísimas acciones a lo largo de su historia. Aquí les doy algunos ejemplos para que se hagan una idea. Secuestros, tomaron a personas como rehenes, políticos, militares, civiles, para presionar al gobierno o para conseguir dinero. Un caso muy conocido fue el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en 2002. Tomas de pueblos, atacaban y se tomaban municipios enteros. Un ejemplo es la toma de Mitú, Vaupés, en 1998, donde atacaron las estaciones de policía y causaron mucho miedo entre la gente. Atentados con bombas, ponían explosivos en las ciudades. Uno de los más tristes fue el atentado al Club El Nogal en Bogotá en 2003, que dejó muchas víctimas. Reclutamiento de menores. Una de las acciones más criticadas y graves fue obligar a niños, niñas y adolescentes a unirse a sus filas, lo que es una violación terrible de sus derechos. Relación con el narcotráfico. Con el tiempo, se involucraron en el negocio de la droga, cultivo de coca, producción de cocaína y venta, para financiar sus operaciones. ¿Qué derechos violaron las FARC? Las acciones de las FARC causaron mucho dolor y violaron muchos derechos básicos de las personas. Imaginen que sus acciones afectaron gravemente el derecho a la vida, causando muertes en combates, masacres o con atentados. El derecho a la libertad y seguridad, secuestrando y desapareciendo personas. El derecho a la integridad personal, realizando torturas o tratos crueles. El derecho a la paz y a no ser desplazado. Miles de personas tuvieron que huir de sus casas por miedo a la violencia que generaban. Los derechos de los niños, al obligarlos a participar en la guerra, les robaron su infancia y futuro. El derecho a la propiedad, robando o destruyendo bienes y tierras. Las FARC y otros grupos, ¿estaban solos? No, las FARC no fueron el único grupo armado. El conflicto en Colombia ha sido muy complejo, con varios actores involucrados. Otros grupos guerrilleros, como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que aún existe, o el M-19, que ya dejó las armas. Grupos paramilitares, como las AUC,
Autodefensas Unidas de Colombia, que eran grupos armados ilegales que también luchaban contra las guerrillas y cometieron crímenes muy graves. Las fuerzas militares del Estado, el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea, que son las instituciones legales encargadas de proteger a la ciudadanía. Todos estos grupos se enfrentaron entre sí, y en medio de esa confrontación, la población civil siempre fue la más afectada. El final, negociaciones, acuerdos y los que no quisieron parar. Después de décadas de conflicto y de varios intentos fallidos de diálogo, el gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, y las FARC-EP iniciaron un proceso de paz muy importante. Negociaciones y acuerdos de paz. Las conversaciones se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, durante varios años. Finalmente, en 2016, se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto. Dejación de armas y reintegración. Con este acuerdo, la mayoría de los combatientes de las FARC entregaron sus armas a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y empezaron un proceso para volver a la vida civil, estudiando, trabajando y participando en la sociedad. Transformación en partido político. Las FARC dejaron de ser un grupo armado y se convirtieron en un partido político legal, que hoy se llama Comunes. Esto significa que ahora buscan sus objetivos por medio de la política, sin armas. Las disidencias, pero ojo, no todos los miembros de las FARC aceptaron el acuerdo de paz. Algunos grupos se negaron a desmovilizarse, después de un tiempo, volvieron a tomar las armas. A estos se les conoce como disidencias de las FARC. Lamentablemente, estos grupos siguen generando violencia en algunas regiones del país y están involucrados en actividades ilegales como el narcotráfico. Una reflexión personal y agradecimiento. Entender la historia de las FARC y el conflicto armado en Colombia es crucial para nosotros como jóvenes. Nos ayuda a comprender por qué nuestro país ha vivido tantas dificultades y nos muestra la importancia de construir una paz duradera. Aprender de estos hechos nos permite valorar los esfuerzos por la reconciliación y rechazar cualquier forma de violencia. El futuro de Colombia está en nuestras manos, y conocer nuestro pasado es el primer paso para construir una sociedad más justa y en paz.